se acercaron a él Santiago. Ahora les contamos que en Europa se aprobó el estudio clínico fase 2 para la vacuna chilena contra el virus sincicial. ¿Qué significa este avance? Para conversar sobre este tema, estamos en contacto con el doctor Alexis Kalergis, inmunólogo, científico, académico UC y director del Instituto Nuevo Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, miembro de la Academia de Ciencias. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pamela. Muchas gracias por la invitación a la entrevista, felicitarla por su programa y saludar a a la audiencia que nos escucha y aprovechar de felicitar a nuestro arzobispo Fernando Chomalí, una gran noticia que ha sido nombrado cardenal para nuestro país. Es claramente un honor que eso haya ocurrido. Sí, por supuesto que es una nominación muy importante. Así como importante también es, doctor, por supuesto, los avances que ha tenido Chile, equipo liderado por usted, con el virus sincicial. Una vacuna que, cuando se escucha la palabra vacuna contra el virus sincicial, de inmediato todos los padres se ponen en alerta porque es algo tan esperado. Hoy tenemos un anticuerpo, pero no una vacuna contra el virus sincicial que ha quitado vidas a tantas guaguas. Bueno, como usted muy bien dice, Pamela, este virus es un virus bastante grave, puede causar enfermedad en principalmente población infantil, principalmente bebés entre 0 y 2 años desde el nacimiento, pero también es importante destacar que puede causar enfermedad en población adulta mayor, incluso puede dejar secuelas bien importantes en personas mayores que se infecten con este virus. Así que el desarrollo de vacunas para este virus es claramente una meta de la ciencia y la ciencia ha estado avanzando de manera muy activa. Ya contamos, como usted muy bien dice, con un anticuerpo que genera inmunidad inmediata durante un periodo de tiempo que luego de ese periodo se acaba y por lo tanto es importante contar con vacunas que se pueden aplicar desde el nacimiento a fin de tener inmunidad duradera. Esa es nuestra meta, ese es el diseño que tiene nuestra vacuna y en ese contexto es que ha tenido en general muy buenos reportes de agencias como nuestro Instituto de Salud Pública en un primer estudio que hicimos en Chile hace algunos años, un fase 1, que demostró que la vacuna era segura e inmunogénica y ahora estamos avanzando en Europa con este fase 2 para poder, de acuerdo a la regulación europea, evaluar la seguridad y también la inmunogenicidad de la vacuna a fin de poder completar su desarrollo. ¿En qué consiste este proceso de fase 2, doctor? ¿Hay que hacer pruebas, análisis? Bueno, aprendimos durante la pandemia que digamos, la población, la ciudadanía estuvo muy en la opinión pública lo que significaba desarrollar vacunas y sabemos que son procesos tremendamente rigurosos que requieren tiempo, dedicación y el haber sido aprobados por una de las agencias en Europa es una señal muy positiva porque las agencias europeas son muy reguladas y nos permiten demostrar que la calidad científica y la seguridad detrás de la vacuna va en la dirección correcta. Ahora, respecto al diseño del estudio, estamos trabajando todavía en la estructura final que va a tener este estudio, pero lo más probable es que sea un estudio en personas adultas y adultas mayores, dirigido principalmente a medir tres elementos. Uno, la seguridad y la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de generar inmunidad protectora contra el virus sincicial, pero además vamos a determinar si la vacuna disminuye la incidencia de casos de virus sincicial en la población que la reciba, comparada, por supuesto, con los controles correspondientes. Lo importante también, Pamela, destacar que es un trabajo desde Chile, 100% de Chile, pero en colaboración con grupos de investigación en el extranjero que avalan que la calidad de lo que estamos haciendo en Chile científicamente tiene peso y, por supuesto, el apoyo que hemos recibido de instituciones académicas, públicas y privadas en nuestro país ha sido clave para poder dar este paso. Doctor, y desde este proceso, ¿cuánto podría demorar el tener una vacuna disponible? Usted me dice, primero es con adultos mayores, sí, pero también me comentaba que el foco está en los lactantes, finalmente. ¿Cuánto tiempo podríamos esperar para tener finalmente esta vacuna?
Excelente pregunta, Pamela. Nosotros en paralelo estamos, mientras iniciamos este estudio, este nuevo estudio fase 2, ya estamos en el diseño de un estudio pensado en población infantil. Tenemos que definir dónde lo vamos a hacer, pero esperamos durante este año, ¿verdad? El curso del año ya estar implementando el estudio, lo que queda del año, nos queda poco, pero durante este año ya empezar a implementar el estudio en Europa y durante el 2025 ya tener los primeros resultados, lo más importante es de seguridad y de inmunogenicidad. Con esos datos podemos proponer un estudio en población infantil, que sería una antecedente adicional para poder lograr un estudio en esa población y avanzar en lo que resta para poder disponibilizar esta vacuna que en su diseño tiene una estructura que permitiría ser considerada para la población más pequeña mediante la vacunación muy temprano en la vida. Sí, eso es bien relevante, doctor, porque lo decía al comienzo de la entrevista, el virus sincicial genera temor en los padres. Todos los años veíamos casos en todo el mundo de lactantes que perdían la vida. En Chile, bueno, el primer país en Latinoamérica en adquirir el nirsevimab, que es este anticuerpo, y que de parte de las autoridades hicieron bastante hincapié en eso, es decir, esto no es una vacuna, es un anticuerpo. ¿Cuántas vidas se podrían salvar finalmente con esta vacuna que están elaborando ustedes? Bueno, lo que usted dice es muy importante, es decir, que Chile haya sido el primer país latinoamericano que utilizó este monoclonal es una noticia muy positiva, lo destacamos mucho durante el periodo justamente invernal y el resultado fue muy positivo, es decir, una cobertura de uso de este anticuerpo muy alta. Eso claramente previno la enfermedad grave en la población que recibió ese anticuerpo, que fueron niños y niñas entre 0 y 6 meses de edad. Ahora, niños y niñas mayores de 6 meses se pueden infectar y se pueden enfermar. Por lo tanto, sin duda sería ideal contar con una tecnología que pudiera prevenir la enfermedad entre los 0 y los del nacimiento hasta los 2 años de vida. Y eso se logra principalmente con una vacuna. Y por eso es que la estrategia que nosotros hemos planteado, que es vacunar desde el nacimiento con esta formulación que hemos desarrollado en Chile, pensamos que puede salvar muchas vidas. Lamentablemente el virus sincicial tiene un alto impacto en términos de severidad de enfermedad en población infantil, pero sin duda contar con una vacuna podría ayudar a resolver ese problema de salud pública que genera mucho estrés en la familia. Y le insisto, Pamela, que además de la población infantil, la población adulto mayor también sufre con el sincicial y puede desarrollar secuelas después de neumonias causadas por el virus sincicial. Así que, en el fondo, como aprendimos también durante la pandemia de COVID, es importante que tengamos distintas tecnologías. Es importante, vimos que no solamente hubo una vacuna contra el coronavirus, sino que encontramos, si usted probablemente sabe que cerca de 50 vacunas fueron finalmente aprobadas para uso en el caso del coronavirus. Lo mismo ocurre en el caso de sincicial. Es importante que tengamos tecnología disponible para diferentes grupos etarios y también con diferentes niveles de accesibilidad. Nuestra vacuna está pensada en hacerse accesible justamente a la población de manera masiva una vez que demuestre y cumpla todas las etapas necesarias para el desarrollo de una vacuna de este tipo. ¿Y cuál sería, no sé si quizás es muy anticipado preguntar, doctor, pero por ejemplo, cuál podría ser el esquema de vacunación? ¿Sería una dosis cuando son recién nacidos? ¿Podrían ser dos? Nosotros estamos pensando muy bien, como usted dice, una dosis al nacimiento. Creemos que en base a estudios que se han hecho con este tipo de formulaciones en población infantil, esa inmunidad dura entre 2 a 3 años. Y justamente ese periodo es el periodo de mayor susceptibilidad a contagiarse y enfermarse gravemente con este virus. Es decir, si la persona recibe la vacuna temprano en la vida y desarrolla una inmunidad protectora que dura entre 2 a 3 años, eso probablemente va a disminuir las tasas de enfermedad grave. Recuerde que las vacunas previenen la enfermedad grave, no el contagio.
y por lo tanto el poder desarrollar una inmunidad segura y protectora contra el virus podría ser de gran ayuda para disminuir la enfermedad que causa este virus en esa población. Este estudio que vamos a hacer en Europa claramente nos va a permitir avanzar en esa dirección. Este es un trabajo que estamos haciendo desde instancias académicas y por lo tanto tiene el respaldo, por supuesto, de publicaciones científicas que han sido generadas desde nuestro país y que han sido revisadas y evaluadas por pares a nivel internacional, lo que también fue un antecedente importante para la aprobación que recibimos en Europa eh, para poder avanzar con este estudio fase 2 en humanos en población europea. Y en el caso de los adultos mayores, doctor, cuando ya esté aprobada, podríamos decir, esta vacuna, ¿también sería el esquema de una sola dosis desde los 60 años en adelante? Claro, este tipo de formulación genera una inmunidad bastante potente, por lo tanto, una sola dosis probablemente debería ser suficiente para proteger. Hemos observado en estudios preclínicos que los individuos vacunados con esta formulación, cuando se exponen al virus incisional, desarrollan una respuesta mediada por células inmunes y anticuerpos que es capaz de neutralizar y prevenir la multiplicación del virus. Eso lo vimos en diferentes modelos, distintos tipos de modelos animales, y en el estudio fase 1 que hicimos en Chile observamos también que la vacuna genera inmunidad en las personas vacunadas y esa inmunidad es capaz de neutralizar al virus. Así que pensamos que con una dosis, Pamela, podría ser suficiente tanto en la población infantil como en la población adulto mayor. Ese elemento, esa idea obviamente requiere evidencia científica y clínica y por eso es que haber logrado esta aprobación en Europa nos permite avanzar en obtener la evidencia científica necesaria para poder responder esas preguntas. También yo se le preguntaba, doctor, quizás fuera de cámara, pero tiene que ver con esto que hoy existe vacuna contra el virus incisional, pero para los adultos mayores, usted mencionaba las embarazadas, pero el punto es hoy que se está avanzando hacia las guaguas, los lactantes. ¿Ese es un hito finalmente en la ciencia? Claro, yo creo que hemos visto cómo la ciencia, en particular en el desarrollo de vacunas, por muchos años, incluso siglos, ha sido capaz de ir controlando enfermedades de alto impacto. En Chile, afortunadamente, nuestra sociedad, nuestra población entiende este concepto de la vacunación y vemos que enfermedades como sarampión y otras que se previenen con la vacunación, como el caso, por ejemplo, de la tos convulsiva, el caso de la polio. Hay una serie de enfermedades que gracias justamente al desarrollo de vacunas que han demostrado ser seguras y efectivas, esas tasas de enfermedad han disminuido. Pero quedan todavía muchas enfermedades. Virus incisional, afortunadamente, como usted dice, ya tenemos algunas vacunas para población adulto mayor, mujeres embarazadas, están los monoclonales que funcionan muy bien. Pero es importante que tengamos distintas plataformas que promuevan, ojalá, la accesibilidad y también vayamos pensando en otras enfermedades como, por ejemplo, el adenovirus, el metanemovirus, que son virus que causan enfermedades que también podrían ser prevenidas por vacunas. Estamos hoy día en una situación de alza el caso de una bacteria que se llama Mycoplasma, que tampoco tiene vacuna. Por lo tanto, la ciencia tiene mucho que hacer en este ámbito. Hay mucho trabajo científico necesario para llegar finalmente a que una vacuna pueda ser aprobada, pero desde Chile estamos trabajando incansablemente en generar la evidencia científica que permita avanzar en el desarrollo de vacunas para el virus incisional y también en otras enfermedades causadas por microbios. Bueno, y felicitaciones a usted y a todo su equipo por este avance, doctor, que han logrado. Doctor Alexis Calergis, inmunólogo científico, director del Instituto Nuevo Milenio. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Decir que en este trabajo participan mucha gente joven, científicos, científicas de nuestro país, que claramente con su quehacer aportan a la sociedad y el haber logrado que la Comunidad Europea considere esta vacuna como una herramienta de salud segura en población humana es claramente un logro de muchas personas y en particular destacar a nuestra juventud científica.
Muy bien, doctor. Felicitaciones para todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Internacional. Vemos de inmediato la imagen en vivo que nos llega desde París.